noches, participantes. Bienvenidos al curso de trabajos en zanjas y excavaciones. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final de la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún deseen obtener el certificado y sus beneficios, dar clic en el link que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios, ¿no? A los nuevos interesados, a los que ya han realizado el pago con anticipación, ya fueron enviados sus documentos del material. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. También es docente universitario. A continuación, voy a dar el pase al ingeniero Morán para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Muy buenas noches, vamos a dar la bienvenida a cada uno de los que están inscritos, ¿no? Vía Zoom, a quienes también están siguiendo por las redes sociales, a través del Facebook, ¿no? Y otras redes que tiene el Grupo Educativo Capacítate Perú. Damos pues la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? Como mencioné, ¿no? Hace un momento, el día de hoy pues estamos llevando a cabo este nuevo curso. Un curso trascendental, les decía, ¿no? Ya que este curso forma parte, ¿no? De los trabajos de alto riesgo, ¿no? Que tenemos, digamos, enlistados, ¿no? Dentro de nuestro país, ¿no? Y estamos refiriéndonos, pues, al curso de trabajos en zanjas y excavaciones, ¿no? Muchas veces hemos visto, ¿no? Tenemos como experiencia, ¿no? De que las diferentes obras que se realizan en los diferentes ámbitos, ya sea minería, saneamiento, construcción, ¿no? Transportes, ¿no? Entonces hidrocarburos, ¿no? En fin, ¿no? Todos ellos están, pues, de una u otra forma, ¿no? En la necesidad, ¿no? De realizar, ¿no? Estos trabajos en zanjas y también excavaciones, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo, ¿no? Tiene pues toda una dinámica y es la que de una u otra forma vamos a poder desarrollar el día de hoy, ¿no? Sí, bien, efectivamente. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Bien, el objetivo que nosotros perseguimos, ¿no? Es en el sentido, pues, de que se tiene que establecer, ¿no? Prácticas, ¿no? Como les decía hace un momento, estas tienen que ir de manera segura, ¿no? Que permita justamente ver, a ver, un ratito vamos a mejorar este tema del sonido, si efectivamente estamos en un centro de capacitaciones donde hay varias conferencias a la vez, ¿no? Entonces vamos a poder regular esto. Bien, esperemos que ahora sí se escuche correctamente, ¿no? O en todo caso vamos a alzar la voz un poco más, ¿no? Establecer, como le mencioné, pues, ¿no? Las prácticas seguras, ¿no? Dentro del trabajo de excavación y zanjas, ¿no? Y que esto, pues, nos permita controlar, ¿no? Todos los peligros, los riesgos que están asociados, ¿no? A las excavaciones y las zanjas, ¿no? Estas excavaciones y zanjas, como les mencioné, de todas maneras se realizan, ¿no? Bajo las diferentes obras, ¿no? O también mantenimientos, ¿no? O mejoramientos, ¿no? Que se realiza, pues, en diferentes sectores, ¿no? Es así, pues, que también vemos, pues, como estos se han configurado, ¿no? Un alto riesgo debido, pues, a un factor principal que vendrían a ser los derrumbes, ¿no? O aplastamientos, ¿no? Que existen en estos tipos de lugares, ¿no? Y esto lo hemos visto en diferentes lugares, en diferentes zonas geográficas del Perú, ¿no? Entonces, sobre esto es lo que vamos a tratar en este proceso. La siguiente, por favor.
Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? En la imagen ahí, estas excavaciones, ¿no? Eh, de una u otra forma, si no tienen un control adecuado, ¿no? No tienen los permisos correspondientes, entonces vamos a ver, pues, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Este proceso de derrumbes, ¿no? Que finalmente concluye en el aplastamiento y la mayoría de estos casos, ¿no? Finalmente terminan en digamos, en la muerte de muchas personas, ¿no? Estas excavaciones, como se define, no van a ser hundimientos a depresión, ¿no? Sobre la superficie del terreno, ¿no? Entonces, hay excavaciones, ¿no? Va a depender, digamos, del tipo de terreno para que uno pueda, pues, de una u otra forma establecer los controles definidos, ¿no? Y entonces esto, digámoslo, se realiza, ¿no? De dos tipos, que es lo que vamos a explicar más adelante, ¿no? Que es de una manera manual y que también que es a través de equipos o maquinaria, ¿no? Las zanjas, ¿no? Sin embargo, ¿no? Son excavaciones angostas, ¿no? Que bajo el nivel de la superficie también, ¿no? Y que tiene un terreno menor a 5 metros de ancho. Entonces, todo lo que es 5 metros, menor de 5 metros de ancho, se va a considerar pues una zanja, ¿no? Y por lo contrario, ¿no? Vamos a tener no en todos los lugares donde se realiza una actividad, no vayas, en todos los lugares, ¿no? Vamos a hacer pues excavaciones, vamos a hacer zanjas, pero no todos los terrenos tienen el mismo tipo de suelo. De tal manera que en esta oportunidad nosotros vamos a ver, ¿no? Vamos a ver pues que haya una roca estable, vamos a ver suelos de tipo A, tipo B y además también de tipo C, ¿no? Entonces, el tipo de suelo, ¿no? De un factor, ¿no? De decisión va a depender, ¿no? De un sistema de protección de derrumbe que se establezca, ¿no? Bueno, nosotros esto lo vamos a ver de manera tangencial, ya que pues el estudio y análisis requiere pues de un desarrollo mayor, ¿no? De un curso más amplio, ¿no? Pero sin embargo, pues es importante tenerlo en consideración como parte de las conclusiones, ¿no? Se va a ir mencionando, ¿no? La clasificación, ¿no? De todo lo que viene a ser la composición, ¿no? De los depósitos de suelo, ¿no? Va a estar basado, pues, en principio, ¿no? En base a un análisis, ¿no? Visual y un análisis manual, ¿no? Que se va a realizar. Para eso, pues, obviamente vamos a revisar los estudios, ¿no? Estudios técnicos, ¿no? O como se dice, pues, ¿no? Los proyectos, ¿no? Donde se va a establecer, pues, el tipo de suelo, ¿no? Y ahí uno de los aspectos en los cuales nosotros vamos a encontrar, ¿no? Es donde tenemos, por ejemplo, en zonas rocosas, ¿no? Y ahí se denomina roca estable, donde es un material pues, sólido, ¿no? De origen mineral, ¿no? Puede ser orgánico, inorgánico, ¿no? Y esto pues se mantiene estable al momento de excavar los taludes, ¿no? Ahí no vamos a tener mayores dificultades, salvo que encontremos bolonerías, ¿no? Y estas pues tendríamos que ver hasta qué altura, ¿no? Se va a hacer la excavación, ¿no? O la zanja, ¿no? Obviamente aquí se va a practicar, ¿no? Taludes de forma vertical, ¿no? Y que estos pues van a ser independientemente, ¿no? De que se encuentre abierta o no la zanja o la excavación, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos dos procesos, ¿no? O si eso se retira o si eso se mantiene, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener el otro suelo de tipo A. Este suelo, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Porque aquí nosotros, en principio, vamos a tener los suelos, por ejemplo, de tipo como viene a ser la arcilla, ¿no? Como viene a ser, por ejemplo, la arcilla limosa, ¿no? Compacta, o también la arcilla arenosa, también compacta, ¿no? Estos suelos son cohesivos, ¿no? Con una resistencia, ¿no? A la comprensión no confinada, ¿no? Entonces, eh, aquí, sobre esta base, vamos a establecer también, como le decía hace un momento, ¿no? El conglomerado de suelo que se tiene, ¿no? Y si estas van a ser
compacta, ¿no? Bien graduado, ¿no? Que es lo que luego se conoce, ¿no? Comúnmente como hormigón. Estos suelos, ¿no? Que de una u otra forma, para ciertas excavaciones, permiten, ¿no? Desarrollar un trabajo adecuado, ya que el suelo se encuentra un poco más fijo, ¿no? Pero también tenemos dentro del tipo A, ¿no? La grava arenosa, ¿no? Que es una arcilla muy densa, ¿no? Que también en cierta forma en condiciones normales, ¿no? También permite desarrollar, ¿no? Este tipo de excavación o el desarrollo de la zanja. Se menciona, va a estar sujeto pues los diferentes factores, ¿no? Del desarrollo, las actividades que se realizan, ¿no? Entonces, por como le decía, es un condicionante, pero no es el determinante, ¿no? Para que se pueda generar un riesgo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Los diferentes procesos que se desarrollan, ¿no? Entonces, en el siguiente suelo, ¿no? También vamos en de tipo B, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo también se configura, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el arcilla, ¿no? Limosa semicompactada, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Que aquí, digamos, los suelos van a ser cohesivos, ¿no? Con una resistencia, ¿cierto? Pero que estos no van a estar confinados, ¿no? Entonces, esto significa, pues, ¿no? Que el suelo ya, como vemos en la imagen, ¿no? Son suelos más sueltos, ¿no? Y que estos, pues, como condicionantes, ¿no? Va a tener, digamos, el suelo, pero que estos con otros factores, ¿no? Como puede ser la lluvia, ¿no? Como puede ser los mismos procesos de la excavación. Entonces, ahí vamos a tener pues que desarrollar, ¿no? O en todo caso vamos a debilitar, ¿no? El suelo, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, los suelos, ¿no? Con determinada presencia de agua, ¿no? Lluvias, ¿no? O, no sé, inundaciones, ¿no? Hay cierta saturación de estos, ¿no? El momento de saturarse, ¿no? Lo que nosotros vemos, lo que nosotros vamos a tener, pues finalmente es un debilitamiento, ¿no? Es por ello, pues, las medidas o los controles, ¿no? Y entonces eso se va a presentar, como les mencioné, en los suelos arcillosos limonosa, ¿no? Semicompactada, ¿no? O también en la arcilla arenosa, también semicompactada, ¿no? O los suelos granulares, ¿no? No cohesivos con arcilla, ¿no? Entonces, estos de aquí nos van justamente ya a permitir solamente por el tipo de suelo, ¿no? Que va a tener una soltura, ¿no? Eso de ahí es lo que va a permitir en determinado momento a generar pues un riesgo mucho más alto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el suelo de tipo C, ¿no? Estos de aquí, ¿no? También cohesivos, no compactados, pero nos mencionan, ¿no? Que tienen una capacidad portante no confinada, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Los suelos, tenemos en ese caso, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Los suelos granulares sin contenido de arcilla, ¿no? Que son gravas, cascajo, arena y limo, ¿no? Entonces tenemos un suelo, ¿no? Sedimentario, como se podría mencionar, y que estos suelos, ¿no? Son sumergidos o con filtración libre de agua, ¿no? Entonces, digamos, la porosidad es mucho más alta, ¿no? Todo esto, ¿no? Es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Porque vamos a tener, pues, que estos suelos son desmoronables, ¿no? Y esto al hacerse desmoronable, ¿no? Nos va justamente permitir, pues, que pierda estabilidad, ¿no? Propia, ¿no? No tiene estabilidad propia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no? Cuando hacemos un perfil, una calicata, ¿no? En estos procesos, ¿no? Vamos a ir viendo, pues, ¿no? Los distintos estratos que hay, ¿no? En estos suelos, ¿no? Y de acuerdo a eso se tiene que clasificar y establecer, pues, las medidas de control, ¿no? Además de las clasificaciones que ya pueden haber de manera general, ¿no? Recuerden que a veces no todos los terrenos tienen un mismo tipo de suelo, de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una carretera, ¿no? Una carretera de 10, 20, 30 kilómetros, obviamente los suelos van a ir cambiando, las condiciones van a cambiar, ¿no? A diferencia, quizás probablemente si construimos una casa, ¿no? O si hacemos un reservorio, ¿no? Entonces, eso, digamos, es diferente, ¿no? La siguiente, por favor.
En el caso la siguiente, por favor. Entonces, nosotros, como les mencioné hace un momento, ¿no? De acuerdo a las características de los tipos de suelo, ¿no? Y a las definiciones, nosotros establecemos, ¿no? Que las excavaciones, ¿no? Se van a realizar de dos tipos, ¿no? Que son de manera mecánica, ¿no? A través de retroexcavadoras, y la otra que es a través, ¿no? Manual, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hacemos excavaciones con retroexcavadora, pues en cierta forma la maquinaria ingresa y realiza, pues, ¿no? Estas excavaciones, pero también, a pesar de que son maquinarias, muchas veces también han tenido, ¿no? Ciertos accidentes, o sea, hay riesgos. De hecho, que eso es una medida de control, ¿no? Que nos permite minimizar el riesgo, ¿no? Pero sí han habido casos, ¿no? A diferencia de las manuales, como vamos a ver en la definición, ¿no? Donde pues en las manuales sí, definitivamente los riesgos son constantes, persistentes muchas veces, ¿no? Hay zanjas que a veces no se puede tener más de un día abierto, ¿no? A pesar que le pongas controles, ¿no? Por el tipo de terreno. Entonces, eso o sea, tiene que manejarse adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí vienen justamente las recomendaciones, ¿no? Nosotros cuando realizamos, ¿no? Un tipo de obra, ¿no? Ahí nosotros en el proceso de supervisión nos vamos a sugerir, ¿no? En principio, cuánto tiempo quieren tener abierta esta zanja, qué tipo de actividades van a realizar, ¿no? De acuerdo a ello, ¿no? También ver para que no ocurra ningún tipo de accidentes, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en una obra de saneamiento, ¿no? Ocurre que excavan primero, ¿no? Para poder ver si el terreno es el adecuado, luego hacen sus camas, ¿no? Para poder instalar las tuberías, ¿no? Entonces viene otra cuadrilla, instala las tuberías, ¿no? Y de pronto quieren seguir haciendo las mismas actividades, ¿no? Y hay empalmes, ¿no? Viene otra cuadrilla para hacer el empalme, ¿no? Terminan estos, luego recién viene, pues, ¿no? El proceso, ¿no? De poder tapar, viene la supervisión quiere verificar, ¿no? Si están correctamente puestos los empalmes, las cuadrillas, ¿no? O de repente quieren hacer las pruebas, ¿no? Que también es otra etapa. Entonces, mientras ocurre todos estos procesos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Para no tener, digamos, un mayor gasto, ¿no? Así es como lo determinan, lo tienen abiertas las zanjas, ¿no? Entonces, ese tiempo, ¿no? De abertura, ¿no? A veces no permite, ¿no? Que estén estables estas zanjas o estas excavaciones. Por lo tanto, hace que los terrenos sean inestables, ¿no? Y ocurren muchos accidentes, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Es donde tenemos, pues, que nosotros tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, este proceso de excavación, en el caso de retroexcavadoras, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que tomar en cuenta, pues, ¿no? Que el personal, ¿no? De piso involucrado, ¿no? Digamos, en las tareas, ¿no? Debe mantenerse siempre una distancia de seguridad. Recuerden que toda maquinaria tiene un giro, ¿no? Su radio de giro, y esto pues se tiene que respetar, ¿no? Para eso pues vamos a ver más adelante cuando se establezcan los PETs, ¿no? Y los PETAR, ¿no? Y ahí pues se tiene que establecer, ¿no? Todas estas indicaciones, ¿no? De acuerdo al tipo de maquinaria va el giro, ¿no? El giro de radio, ¿no? Pero claro, se establece mínimo, ¿no? De que tiene que ubicarse en promedio, ¿no? 5 metros, ¿no? Del brazo extendido del equipo, ¿no? Del brazo extendido del equipo, no de la maquinaria donde se asienta, ¿no? Sino del brazo extendido a 5 metros, ¿no? De todas maneras, tiene que haber pues un acercamiento, un cierre de área, ¿no? Y de la medida de lo posible, ¿no? También pues justamente un vigía, ¿no? Que permita justamente ver, trabajar esta parte, ¿no? Debe participar a mínimo de 0,50 metros, ¿no? De la distancia donde se va a hacer la zanja, ¿no? No puede estar muy pegado, tiene que estar al borde, ¿no? Sino mínimo tiene que ser 0,50 metros. Luego de eso, ¿no?
lo ideal, ¿no? De acuerdo a la cantidad de la excavación, se tiene que establecer una distancia mayor, ¿no? A eso que va a determinar el tipo de terreno, ¿de acuerdo? La pendiente, ¿no? La carga, ¿no? Que se tiene. Todo eso va a ser muy importante considerar, ¿no? O sea, no solamente basta decir que es uno de los factores, sino tienen que evaluarse los diferentes factores, ¿no? Se tiene que evaluar también, por ejemplo, las interferencias, ¿no? Pueden ser eléctricas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el gas, ¿no? Natural que se ha instalado en por los distintos puntos de nuestro país, entonces también, ¿no? Entonces ahí todo eso tiene que hacerse pues un estudio previo, ¿no? Para poder hacer pues este tipo de excavaciones, ¿no? Maquinaria, ¿no? En las zonas, ¿no? De interferencia, ¿no? Es importante mantener la excavación cerrada el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se ubican ya otros tipos, ¿no? Otros mecanismos de instalación o de conexión, ¿no? Pero dice, si mientras la excavación se encuentre abierta, ¿no? Las interferencias expuestas, estas también deben protegerse, ¿no? Entonces ahí, bueno, es una recomendación, ¿no? A todos los que realizan, digamos, este tipo de supervisión o este tipo de actividades, ¿no? Porque esto no es exclusivo de los ingenieros de seguridad, ¿no? Sino también hay un equipo de operación, hay un equipo, ¿no? De operario, ¿no? Y también pues de mando, ¿no? Y estos pues tienen que tener en consideración, ¿no? Justamente la protección, ¿no? Los soportes que se deben de colocar, ¿no? Y que esto permita justamente dar la seguridad a todas las personas que trabajan al interior de la zanja, ¿no? Que son los que corren mayor riesgo, y también de las personas que circulan alrededor, ¿no? de estas actividades, ¿no? Entonces muchas veces vemos a veces las personas, ¿no? Establece tu base, le decimos, ¿no? Establece tu base, ¿no? Y no, pues que hacen a veces buscan acumular al costado de la zanja, ¿no? Entonces de tal manera que le da cierto peso, ¿no? Cuando encuentran bolonería, ¿no? Lo ponen, este es dice mi cuña, ¿no? Y le ponen la bolonería al costado de la zanja. Entonces ahí vemos esos riesgos, ¿no? Todas esas cosas es la que se tiene que ir de una u otra forma mejorando, ¿no? Justamente este curso permite, ¿no? Poder tener mayor consideración, ¿no? La siguiente, por favor, y además también pues generar conocimiento, ¿no? En la siguiente lámina, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ahí, ¿no? Una excavadora, ¿no? Pero que tiene cierta interferencia, ¿no? Pero si se dan cuenta, ¿no? Esa tubería, ¿no? Tiene, algún deterioro, pero también se ve, pues, ¿no? Que está al aire, ¿no? Al estar al aire, ¿no? Tenemos justamente en este proceso, ¿no? Donde esto puede tener alguna ruptura, ¿no? Y ahí no está asegurada la tubería. Entonces se está exponiendo, ¿no? ¿No? Digamos, otros elementos, ¿no? Y estos de aquí también, digamos, forman parte de un riesgo hacia las personas que trabajan al interior de las zanjas o las excavaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en caso de las excavaciones manuales, ¿no? Se menciona, ¿no? Que el personal de excavación manual debe encontrarse separado como mínimo a 3.5 metros entre sí, ¿no? Muchas veces aquí, ¿no? Se trabaja, pues, a veces no por jornada, sino a veces por tareo, ¿no? Para poder tener, digamos, mayor resultado, ¿no? Entonces le dan, pues, ¿no? Acá a ciertas personas, ¿no? Una distancia, ¿no? Sin embargo, en otros casos, ¿no? A veces cuando se trabaja por jornal, ¿no? Cuando no se distribuye correctamente y se considera, ¿no? De que se va a avanzar de esa manera más rápido, se les pone pues muy pegados, ¿no? Pero sin embargo, esto genera mayor riesgo. De tal manera que es importante, ¿no? Mantener esta dinámica, ¿no? Donde mínimo 3.5 metros entre sí, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Y todos deben avanzar hacia el mismo sentido, ¿no? No es que uno
dos van en sentido contrario, ¿no? Entonces eso no, porque no se cumpliría, ¿no?, la dinámica, ¿no? Ahora, otros trabajan más rápido que otros, ¿no? Entonces ahí es importante el proceso de la supervisión, ¿no? Cómo se va a realizar esta etapa, ¿no? Entonces, hemos tenido experiencias, ¿no? En este caso, ¿no? Donde los trabajadores, cuando, por ejemplo, se les da tarea, ¿no? Dan su mayor esfuerzo por acabar más rápido, ¿no? Sin embargo, pues hay un desgaste mayor de las personas. También existen, ¿no? Por ejemplo, un proceso donde ellos determinan, ¿no?, sus formas de trabajo. Entonces, cuando no hay supervisión, finalmente esto termina en accidentes, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene pues que ir supervisando, ¿no? Y el trabajo es mayor en el caso de seguridad, ¿no? El personal, ¿no? Debe salir, ¿no?, del proceso de todo el proceso de la excavación. Entonces, durante la descarga de material para poder generar este relleno, ¿no? Asimismo también. Entonces, ahí el personal también que trabaja, no deben ubicarse al lado de los taludes, ¿no? O bancos, ¿no? Deben contar con un sistema de protección contra caídas, ¿no? A veces dicen, no, pero yo trabajo de arriba y no requiero este sistema de contracaídas, ¿no? Pero si estás trabajando en un talud, ¿no? Entonces ahí se tienen que tomar las medidas de control, ¿no? Porque estás trabajando en un talud, ¿no? Entonces es muy importante eso, y ahí ya configura también otro riesgo más, ¿no? Digamos, de alto riesgo, ¿no? Que vendría a configurarse mayor de 1.8 metros, ¿no? Trabajo en altura, ¿no? Quizás sobre esa base puede generarse alguna pregunta, pero ahí estamos, pues, ¿no? Para poder absolverlas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, entonces ahí, ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros asumimos, ¿no? Dos tipos, ¿no? Hay un supervisor del área de donde se está desarrollando la tarea, y hay un supervisor, ¿no?, de todo el trabajo, ¿no? En este caso, pues, el supervisor de trabajo va a planear, ¿no?, cómo se va a desarrollar las excavaciones, se va a verificar, ¿no?, la presencia de las líneas y de servicios, ¿no? Se va a inspeccionar, ¿no?, diariamente estas excavaciones, ¿no? Se van a establecer los permisos. Estos permisos van a ser firmados diariamente, ¿no? Algunos dicen, no, pero este permiso es para toda la semana, ¿no? Entonces, no, considerando que es un trabajo de alto riesgo, estas tienen que ser diarias y dentro del horario autorizado. Ojo, ¿no? Entonces, si tú dices que tu horario, tu jornada de trabajo termina 5 de la tarde, entonces hasta esa hora está autorizado, ¿no? Después de esa hora ya no está autorizado, tiene que generarse otro tipo de permisos, ¿no? Entonces, no, pero hoy día voy a trabajar hasta las 7. Perfecto, bueno, esos son otras condiciones de trabajo, ¿no? Y para eso tienes que establecer otros permisos, ¿no? Entonces, también, igual que estos, como vamos a ver más adelante, tienen que estar pues firmados no solo por seguridad, sino por el residente, y en algunos casos también, pues, no por los jefes de área, ¿no? Entonces ahí todo eso es lo que se va a revisar, ¿no? A firmar estos permisos, ¿no? Se va a revisar los I+C, ¿no? Se va a generar los ASTs, ¿no? Para cada jornada laboral, ¿no? Al momento de establecer, ¿no?, o de tener un supervisor del área, ¿no?, este tiene que revisar, ¿no?, si realmente los ACTs, los permisos están firmados correspondientemente, ¿no? O sea, no es, no, me olvidé, ahorita va a pasar, estoy esperando que pase, dicen. No, no, nosotros no, o sea, el trabajador no tiene que esperar, o los jefes de áreas no tienen que esperar que el ingeniero de seguridad pase o el residente pase, ¿no? Sino el interesado, en este caso, ¿no?, la parte operativa, tiene que ir a buscar e iniciar sus labores con todos los permisos autorizados, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Recalcar, ¿no? Cuando desarrollamos las charlas de 5 minutos, o cuando hacemos las capacitaciones, ¿no? O las retroalimentaciones también, ¿no? Entonces, en ocasiones, ¿no?, el supervisor de trabajo, ¿no?, asume, ¿no?, estas responsabilidades. En todo caso, para eso tiene que establecerse también, ¿no?, las guías, o el procedimiento escrito de trabajo seguro, los PETs, el PETAR, se tiene que establecer correctamente
quiénes y en qué momento se asumen las responsabilidades, ¿no? Porque cuando ocurre un accidente, ¿no? Y si esto es grave, ¿no? Aún en el proceso de investigación va a salir necesariamente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí tienen que tomar todas las medidas necesarias, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos campo, ¿no? O sea, estamos en obra, nosotros ahí identificamos o vemos, ¿no? Los principales riesgos que se originan por el proceso de la excavación. Como les dije al inicio, ¿no? Uno de ellos es el derrumbe o colapso, ¿no? De las paredes de excavación, ¿no? Otros es el desprendimiento o deslizamiento del material de las paredes de excavación. Tenemos la caída de material removido de la excavación que está en la parte superior, ¿no? Caída de objetos, ¿no? Colocados junto a la excavación, ¿no? Caídas, ¿no? Al mismo y distinto nivel, ¿no? Afectación de edificaciones, estructuras, postes, árboles, etcétera, ¿no? Golpes con equipos o herramientas, ¿no? Contacto o ruptura de líneas, puede ser de electricidad, gas, agua, desagüe, telefonía, ¿no? Entonces, y contacto con explosivos, ¿no? Ahora, este tipo, por ejemplo, de rupturas de líneas subterráneas, eso es principalmente porque en realidad no existe un proyecto integral, ¿no? Sobre el saneamiento, servicios básicos que debe tener nuestro país o que debe tener toda ciudad, ¿no? Entonces no es que a cada rato cada uno excava y cada uno establece cada uno establece pues, ¿no? Por dónde va a recorrer su línea, ¿no? Pero no, en un proyecto planificado de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Esto se hace una sola excavación y entre ellos se reparten, ¿no? A través de bandejas, a través, ¿no? De secciones, ¿no? Para poder tender, ¿no? Y entonces de tal forma que en la ciudad se hace una sola excavación, ¿no? ¿Qué vemos nosotros, no? Por lo contrario, excavaciones de telefonía, excavaciones luego del agua y desagüe, excavaciones del gas, excavaciones, por ejemplo, de electricidad, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Bueno, y también es importante ver este tema del contacto con explosivos, ¿no? La siguiente, entonces aquí, sobre todo esto se tiene más cuando son excavaciones con maquinaria, ¿no? La siguiente, por favor. Donde ahí pues muchas veces no se mide, ¿no? Entra la pala y cuando no se tiene, digamos, un control adecuado, la pala pues ingresa y saca y como el movimiento de tierras que puede hacer, de excavación que puede hacer mucho más rápido, entonces ahí es donde se tienen pues estos problemas, ¿no? Principales riesgos originados, ¿no? En la excavación también tenemos, ¿no? Ya estando al interior, ¿no? Asfixia debido a la carencia de oxígeno, ¿no? No sé, cuando son, por ejemplo, túnel Leitner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí se puede tener este tipo de consideraciones. Instalación de sustancias tóxicas, ¿no? O perdón, inhalación de sustancias tóxicas, ¿no? Fuego, electrocución, ¿no? Trabajos de soldadura, como le decía, ¿no? Cuando hay empalmes, ¿no? Eh, que hay calentamientos, ¿no? Acumulación de agua, ¿no? Ahogamiento por algún tipo de inundación, ¿no? En el proceso de excavación. Accesos y salidas inadecuadas, ¿no? Exposición al polvo de manera permanente, ¿no? Entonces, o también estrés térmico, ¿no? Porque ahí, como le digo, se tiene que ir estudiando las condiciones, ¿no? Porque ahora las excavaciones, si bien es cierto, van a ser, ¿no? A tajo abierto, pero también hay excavaciones subterráneas, ¿no? Entonces, otros métodos que se van a establecer, ¿no? La siguiente, entonces, como les digo, las condiciones van a ir cambiando. Para eso, ¿qué se tiene que realizar? Dentro del procedimiento, ¿no? De escrito de trabajo seguro, ¿no? Se van a establecer justamente un proceso de entrenamiento, ¿no? A todos los trabajadores en toda la línea, en este caso obreros, operarios, ayudantes, ¿no? Carpinteros, ¿no? Línea de mando medio, ¿no? Supervisión, ¿no? Jefes de áreas, ¿no? No sé, residentes, ¿no? Especialistas, ¿no? Incluso alta gerencia, ¿no? Todos deben tener un entrenamiento sobre los trabajos de alto riesgo, ¿no? En principio,
para considerar, ¿no?, justamente las actividades que van a realizar y sobre ello también saber cómo proteger, ¿no? Entonces, el mayor riesgo es una excavación y también una zanja, ¿no? Es importante mencionarles, ¿no?, cómo proteger a los empleados frente a los derrumbes, ¿no? Que decía, ¿no?, tomar una conciencia para generar una cultura de seguridad, ¿no? Los factores que estos van a representar, ¿no? Siempre van a ser un riesgo, ¿no? Sobre todo los que trabajan al interior de la excavación, ¿no? Y el rol, ¿no?, de la persona competente, ¿no?, en una excavación, ¿no? O sea, todos cumplen diferentes roles, ¿no? Y entonces hay que saber correctamente qué hacer, cómo actuar, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces es importante tener unas consideraciones, ¿no? Para cualquier excavación de profundidad mayor a 30 centímetros, debe exigirse obligatoriamente un permiso de trabajo excavaciones, ¿no?, con su respectivo procedimiento, ¿no? Antes de iniciar las excavaciones se debe eliminar o apuntalar todos los objetos, ¿no?, que puedan desplomarse, ¿no?, originando riesgos, ¿no?, para los trabajadores, como sería establecer un sistema, ¿no?, de seguridad en caso de derrumbes, ¿no? Antes de excavar, se debe de ubicar las instalaciones subterráneas donde se encuentran correctamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya existe, ¿no? Dentro del proceso de automatización que se viene, ¿no? El gas, ¿no? Se coordina con la empresa y ellos te dan, pues, ¿no? O sea, por cuál es el conducto que tienen, ¿no? De acuerdo, digamos, a sus sistemas, ¿no? De transporte de alta carga, mediana carga, ¿no? Igual en el caso de agua y desagüe también se está en un proceso de sistematización y ya se tiene ubicado, ¿no?, mediante un programa, ¿no?, donde ellos están teniendo estas interferencias, empalmes, ¿no?, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa información es importantísimo, ¿no?, tener en consideración. La siguiente, por favor. Viene todo un proceso, ¿no?, donde hemos visto, ¿no?, donde que, por ejemplo, los cables de telefonía, ¿no?, casi la mayoría están expuestos, ¿no? Vemos grandes telarañas en las ciudades, ¿no? Por norma, ¿no?, se establece que todos esos deberían ir de manera subterránea. Entonces, pero sin embargo lo tenemos de manera aérea. Entonces, ¿qué significa? Que esto se va a ir adecuando, ¿no?, de manera progresiva y vamos a ver pues también un proceso de excavación, ¿no?, nuevamente, ¿no?, por diferentes distritos, ¿no?, frente a estas tareas, ¿no? Como le decía, aquí tenemos el permiso de trabajo seguro, ¿no? Se establece la fecha, se establece el lugar, la descripción del trabajo de mi área que yo voy a desarrollar, ¿no? Entonces ahí vamos viendo una cuadrilla, ¿no? Dejamos 5 personas, qué actividades, en qué tramo, ¿no? Se tienen que establecer correctamente los tramos, ¿no? Y con ello, pues sí, tiene todas las condiciones de seguridad, ¿no? No solamente del terreno, sino también de los EPPs, ¿no? Las herramientas también, ¿no? Con ello, pues, firma, ¿no?, el supervisor, ¿no?, pues el ingeniero residente, el supervisor de obra, ¿no?, o quien esté a cargo, ¿no? Y también firma el jefe de seguridad, ¿no? Entonces, pues, entonces el jefe, pero delega, ¿no?, sus supervisores para poder hacer el trabajo de campo de verificación, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, como les decía, ¿no?, el proceso de derrumbe, ¿no? Esto ocurre cuando una masa importante del suelo se desprende, ¿no? Entonces esto finalmente entierra, atrapa, ¿no? Aprisiona, produce golpes, ¿no? Pero muchas veces ha ocasionado la muerte, ¿no? Hemos visto en distintos lugares, ¿no? También pues daños materiales, ¿no? ¿No? Entonces accidentes más frecuentes, ¿no?, se ven en las excavaciones, ¿cierto? La siguiente, por favor. A veces, caso de las zanjas, ¿no? Los controles, como son pequeñas porciones, digamos como que es más fácil, ¿no? Pero en cambio, cuando ya son excavaciones grandes, ¿no?, de los derrumbes, sí, configuran uno de los principales riesgos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Que un cubo de suelo, ¿no?, que mide 1 metro por lado, ¿no?, pesa alrededor de 1.800 kilogramos, ¿no? Imagínate todo eso sobre una persona, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a tener, digamos, ningún tipo, por más EPP que llevamos, ¿no? No vamos a tener, digamos, la opción, ¿no?
El derrumbe es de una pared, de una zanja, puede contener 2 metros cúbicos, ¿no? de tierra, y estos equivalen a 3.600 kilogramos, ¿no? A 4 metros cúbicos, entonces esto va cambiando. Por regla 3 simple, uno puede ir más o menos manejando, ¿no? Una persona enterrada, ¿no? Hasta la altura de las piernas, no podrá liberarse por sí misma, ¿no? Necesita, y eso hemos visto en las imágenes, en videos, ¿no? Necesitan una ayuda, ¿no? Adicional, y a veces no de otra persona, sino de muchas personas, de equipamiento, de un equipo especializado de rescate, ¿no? Una persona enterrada hasta el diafragma experimentará una presión en el área del pecho que impedirá que pueda expandir su tórax para respirar, ¿no? Entonces va a ir generando estos tipos de cambios, ¿no? Y bueno, una persona tapada totalmente, finalmente lo que tiene pues es la muerte, ¿no? Como consecuencia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, los hechos en estos procesos muchas veces son fatales, ¿no? También cuando estás trabajando al interior, ¿no? Dentro de una zanja, una excavación, se siente una sofocación, un ahogamiento, ¿no? Entonces es importante también considerar esos aspectos, ¿no? Incluso si se rescata a la persona a tiempo, es muy probable que la carga pesada, ¿no? le genere lesiones internas, ¿no? Si la carga es cubierta, ¿no? Totalmente, como le decía en un momento, la muerte es segura, ¿no? Así sea el rescate de manera inmediata, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, las causas, ¿no? Es cuando hay un sofocamiento, ¿no? De los taludes, ¿no? A veces no hay un correcto tratamiento, ¿no? Entonces, como se ve en las imágenes, ¿no? Socavar, ¿no? El pie del talud finalmente va a generar, pues, un derrumbe naturalmente, ¿no? Casos que también se ha visto, ¿no? Entonces, y eso finalmente termina por aplastar a los equipos, trabajadores, maquinarias y todo, ¿no? La siguiente, por favor. Hemos visto incluso como cerros enteros a veces se han venido por este mismo proceso, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que hacer, por ejemplo, otro de los aspectos, ¿no? Tenemos un talud y luego tenemos otra actividad cercana, ¿no? También es importante, ¿no? Mantener una distancia, ¿no? De acuerdo a de acuerdo a la altura, ¿no? De la excavación, ¿no? Entonces esas distancias se tienen pues que mantener, ¿no? Entonces, no, y se tiene que delimitar de qué área es la que uno tiene que empezar a hacer excavación. Y también, no solo eso, a veces, por ejemplo, cuando hay trabajo cerca de una carretera, ¿no? Se tiene que delimitar o disminuir, ¿no? El tránsito también del transporte para que esto por vibración o por peso no vaya a ceder en el proceso, ¿no? La siguiente, por favor, entonces son consideraciones que también ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Bueno, los requisitos generales, ¿no? Que nosotros siempre vamos a recomendar es, ¿no? Que a lo largo de la zanja, ¿no? Siempre estas tienen que tener, ¿no? Digamos, estribaciones, ¿no? Controles, ¿no? Con madera para retener el material acopiado, ¿no? Es importante que al existir la acumulación de agua en excavaciones, ¿no? ¿No? No se podrá trabajar ¿no? teniendo las medidas de prevención, ¿no? Asimismo también, ¿no? Si este agua es controlada por un equipo de extracción, es importante, ¿no? Verificar que los suelos, ¿no? Antes de intervenir, ¿no? Ver que no estén muy sueltos, ¿no? Sino también esto en el proceso, ¿no? Va a generar pues un riesgo mayor, ¿no? De tal manera que tiene que establecerse, ¿no? Una supervisión, ¿no? Calificada para poder desarrollar estas actividades, ¿no? O sea, ahí muchas veces ha ocurrido, ¿no? Cuando hay trabajos de saneamiento básico, entonces de este tipo de problemas, ¿no? La siguiente. Creo que las imágenes son bastante gráficas en ese aspecto, ¿no? Es importante cuando se realiza una excavación o una zanja, ¿no? Que se señalicen, ¿no? No solamente que se cerquen, sino también se pongan, ¿no? Las señales colectivas, como es el caso de los letreros, ¿no? Donde que es importante no pasar, ¿no? Que si hay otra actividad, ¿no? Que está realizando otra cuadrilla, que estas pues no se acerquen a menos de 60 centímetros en los bordes, ¿no? Entonces es importante
que se mantengan. No, pero si ya no hay nadie ahí trabajando, ¿no? Entonces muchas excusas van a haber, ¿no? Pero para eso es importantísimo nosotros, nuestro trabajo de campo, la supervisión que realizamos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí ya viene todo este proceso de recomendaciones, ¿no? Que cuando, ¿no? Aún cuando se use, ¿no?, el material de excavación como berma, ¿no? Se cercará todo el perímetro de excavación. Ojo, cuando cercas, no vas a cercar solo el área, sino también tienes que coger el material que has retirado, ¿no? A pesar que tienes una plataforma, ¿no? Tienes el material, ¿no? Y sobre eso tienes que establecer un camino. Entonces, recién ahí todo ese es el proceso que vas a encintar, ¿no? O sea, o vas a poner conos, o no sé, depende qué tipo de medida, ¿no?, pongas, ¿no? En algunos casos medidas rígidas, ¿no? Cercos rígidos, en fin, ¿no? Y entonces ahí cada uno va a establecer, ¿no?, sus características o medidas, ¿no?, de seguridad. ¿No? La cinta perimetral debe colocarse a una altura no menor de 55 centímetros, ¿no? Una primera, y una mayor, ¿no?, de 70 centímetros, ¿no?, respecto al piso, ¿no? Por ejemplo, o sea, al momento de hacer excavaciones, ¿ves? Pues no, de que te has encontrado con alguna interferencia, es importante señalizarla, ¿no? Con algún color que todos puedan identificar, ¿no? Por lo general es color amarillo, ¿no? Si hay riesgo de caída de vehículos, se colocará mallas a 1,80 metros del borde del peligro, ¿no? Entonces ya no es 60, ¿no?, 70 centímetros, sino 1,80 m, ¿no? Y que la circulación es paralela a la zanja, ¿no?, a 3 metros, ¿no?, del borde del peligro, ¿no? Entonces eso es importante a considerar, ¿no?, cuando, como dije, las diferentes características, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahora estamos viendo, por ejemplo, hace un tiempo atrás, ¿no? No hace mucho, ¿no? 2 meses, 3 meses, ¿no? Todos pudieron observar, ¿no?, el derrumbe o el hundimiento que hubo en la zona de Chancay al momento de hacer las excavaciones, ¿no? Digamos, por la parte inferior, ¿no? Entonces, así de estos tipos de casos, ¿no?, se van a presentar, ¿no? Empresas grandes, ¿no?, de repente teniendo todas las consideraciones de seguridad, pero siempre hay factores que van a ser determinantes para que se desarrollen este tipo de riesgos, ¿no? No, si bien es cierto, no ha habido pérdidas de vidas humanas, ¿no?, pero sí han habido pérdidas materiales, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Y toda una generación de conflictos, ¿no? Entonces, ahí nosotros, pues, por ejemplo, vemos muchas veces en obras, ¿no? Cuando no están correctamente señalizados, ¿no?, las zanjas, las excavaciones, ¿no? O donde se han caído, ¿no?, las mallas, ¿no? O donde vino otro equipo, ¿no?, otra cuadrilla y se llevó las mallas, ¿no?, las cintas las tumbaron, ¿no? O vemos, pues, cuando hacemos saneamiento, ¿no? Por el viento se cae todo, ¿no? Entonces, ahí es importante primero establecer la seguridad, ¿no? La siguiente, por favor, y ahí es donde les decía, ¿no? Dependiendo de las condiciones, ustedes van a ver qué tanto tiempo tienen abierto esa zanja y esas excavaciones, ¿no? Bueno, colocar letreros, ¿no?, alertando los riesgos, siempre es importante, ¿no? Cuidado, excavación, peligro, no se acerque, ¿no? Existen, ¿no?, evidencias de la posibilidad de derrumbes, ¿no? O señales de falla en los sistemas preventivos, ¿no?, por condiciones atmosféricas, ¿no? A veces, ¿no?, es que son temas que a veces no se controlan, pero siempre es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, si encontrara una tubería, una línea de servicio público durante la excavación, es importante suspender inmediatamente el trabajo hasta identificar correctamente cuál es su distribución de esa tubería, ¿no? Entonces es importante. La siguiente, por favor, si no se van a generar, pues, incidentes o accidentes, ¿no? Entonces hemos visto un día, por ejemplo, un proceso de excavación, ¿no? Sin autorización, vino una maquinaria, ¿no? Empezó a darse, ¿no?, a avanzar los trabajos, ¿no?, porque querían avanzar, tenían cierto retraso, y de pronto, para su mala suerte, ¿no?, no excavó más de 1 metro y se encontró con una tubería de gas, ¿no? Y esta tubería de gas es una tubería intermedia. Entonces, al momento de salir, pues fue el hueco que hizo, ¿no?, la uña, no fue más de 2, 3 centímetros, pero con la presión que tiene el gas, justo reventó al costado de una casa de 4 pisos y todos los vidrios, ¿no?, terminaron, pues, reventados, ¿no? O sea, imagínense, ¿no?, o sea, los daños que se ocasionan, ¿no? Y durante todo
unas horas, ¿no? El gas estuvo, ¿no? Saliendo en todo momento, ¿no? Entonces, ahora vienen los bomberos, no necesariamente están especializados, ¿ah? En poder establecer el control. Para poder establecer el control de ese gas, tiene que venir un personal que realmente esté capacitado y pueda tener la condición de hacerlo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que, o sea, no es tan sencillo estos procesos, ¿no? Así es que es importante prohibir las excavaciones mecánicas, ¿no? Sobre líneas eléctricas porque puede haber, hay conductividad, ¿no? Y puede generar un problema, ¿no? A partir de 1,20 m de profundidad de la excavación se considera un espacio confinado, ¿no? Ya ese es otro tema también de otros trabajos de alto riesgo que se conyuga, ¿no? Con este, ¿no? Como hace un rato vimos el trabajo de altura, ¿no? El personal que ingresa a la excavación debe contar con toda la protección de derrumbe, ¿no? Trabajos a alturas, trabajos de también este otro tema de lo que viene a ser, pues, ¿no? Para los espacios confinados, ¿no? Entonces, ahí todo eso se tiene que considerar, ¿no? Entonces ya no requiere solo un permiso de trabajo de alto riesgo, sino requiere 3. Hay actividades que requieren 4 o 5, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante tener en cuenta. La siguiente, por favor. Bien, acá vamos a ver, pues, ¿no? Algunos requisitos, ¿no? De cómo fotos, ¿no? Que van a ayudar a ver, ¿no? Identificar los peligros para poder desarrollar el IPRC. Ojo que todos los trabajos de alto riesgo tienen que tener su IPRC, ¿no? Y sobre esa base, pues, tomar las medidas de control, ¿no? La siguiente. Y estos de acá, justamente uno de los controles son los permisos, los EPPs, ¿no? Entonces, ¿no? Miren aquí, ¿no? Como les decía, ¿no? Muchas veces cuando hacen estas excavaciones, todo está siempre cerca al talud, ¿no? Entonces, eso es importante, como ven en la imagen, ¿no? Entonces, antes de hacer la excavación, es importante establecer cuánto de profundidad voy a hacer, de acuerdo a eso, establecer mis mínimos 50 centímetros, ¿no? De base, y sobre eso, recién establezco, ¿no? El depósito, ¿no? De esta tierra. Y sobre eso más, al costado establezco pues recién mi camino, ¿no? No, esa base no es el camino, ojo, ¿no? Entonces ahí hay que tener muchísimo. Entonces, para eso, justamente la supervisión, ¿no? Un trabajo conjunto con la residencia tiene que establecerse. La siguiente, por favor. Bien. Entonces acá tenemos, como le decía, ¿no? Algunas imágenes que vamos a establecer sobre el sistema de protección contra derrumbes, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, también se va a establecer, ¿no? No todas las excavaciones van a ser necesariamente verticales, ¿no? Hay algunas que tienen ciertas inclinaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, algunas son en zona de B, ¿no? Bueno, la mayoría son en zona de B, pero hay otras que se hacen banquetas, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí esta imagen les va a ayudar bastante, ¿no? Para tener en consideración, ¿no? De hecho que este es un curso que luego ustedes pueden profundizar, ¿no? Estos estudios y les permite, pues, espero establecer, ¿no? O conocer un poco más, ¿no? Sobre los sistemas de protección contra derrumbes, ¿no? Por ejemplo, aquí, para el tipo de suelo A, B y C, ¿no? ¿Cuál es, no? El proceso, ¿no? De verticalidad, ¿no? En todo caso, dependiente, que tiene que tener, ¿no? Estas excavaciones, ¿no? Como le dije, el tipo A tiene cierta solidez, ¿no? En el suelo, el B y el C. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Entonces ahí ustedes con eso establecen su inclinación, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, también tenemos un proceso, ¿no? De realizar un proceso de desquinchado, ¿no? Colocación de mallas, ¿no? Como sistema de protección, ¿no? Aplicación de pañeteos, ¿no? También se hace, ¿no? Combinación de métodos, todos los métodos anteriores, ¿no? Cuando se hace desquinche, ¿no? No es de abajo hacia arriba, sino es de arriba hacia abajo, ¿no? Y uno mide, ¿no? Con los sistemas de protección que hemos mencionado, ¿no? Entonces ahí es importante tener esa consideración, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos dicen, no, pero ingeniero, estoy trabajando abajo, ¿para qué voy a estar amarrado? No, porque si te, si te llegas a
enterrar, entonces esa línea de vida es la que justamente nos permite ubicarte más rápido, ¿no? Acá son los diferentes sistemas, ¿no?, de protección contra derrumbes, que es sistema de calzadura, muro pantalla, ¿no?, colocación de riostres, apuntalamientos, colocación de entibados, combinación de todos estos métodos también, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, para finalizar, es importante, ¿no?, realizar las inspecciones, como les mencioné, ¿no? O sea, hacemos supervisión, perfecto, ¿no? Pero no, necesitamos hacer inspecciones, dejar, ¿no?, evidencia de que nosotros hemos realizado este proceso, ¿no? Y que se ha cumplido con todo lo que establece en el procedimiento, ¿no? Entonces, lo tiene que hacer una persona competente, ¿no? Necesariamente para trabajos de alto riesgo tienen que ser titulados, ¿no? Para firmar los permisos, para poder ver, ¿no?, el cumplimiento, todos estos aspectos, ¿no? Entonces, nosotros en ese proceso de inspección, ¿no? Sin necesidad que venga SUNAFIL, sin necesidad que venga, no sé, pues cualquier otra entidad del Estado, ¿no? O de repente supervisión, nosotros pues aquí también, ¿no?, como parte, podemos justamente interrumpir las labores, ¿no? Hasta que se corrijan los errores, ¿no? Después de una operación de voladura, ¿no?, después de un desprendimiento, después que se haya producido alguna alteración, después de una fuerte lluvia también, ¿no?, trabajos en la sierra, en la selva, por ejemplo, ¿no? O cuando se encuentren importantes bloques de piedra, ¿no? También es importante, ¿no? Entonces, todo este proceso es lo que hay que tener en consideración. La siguiente, con eso, se establece, ¿no?, también, pues como le dije, un formato de inspecciones, ¿no?, de acuerdo a la fecha, de acuerdo a los lugares, los tramos, todos esos aspectos, ¿no? Bueno, entonces aquí, con este curso, lo que hemos querido es un poco darles pues, unas generalidades, ¿no?, para que ustedes tengan en consideración en los trabajos de alto riesgo, ¿no? Bueno, creo que es la última, no sé, la siguiente, por favor. ¿No? Entonces, con esto pasamos a la segunda etapa de las consultas que va a estar dirigido por el Grupo Educativo Capacítate Perú. Muchísimas gracias. Ahí ustedes tienen mi número, mis correos, ¿no?, para cualquier tipo de consulta, ¿no? Y estaremos pues dispuestos en poder absolverlo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Mientras que esperamos a que los participantes puedan dejar sus consultas en el chat. Ok, ingeniero Morán, la primera consulta que nos dejan es, ¿a qué se refiere con suelo confinado? Ok, bueno, sí, es muy buena pregunta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los suelos confinados, estamos viendo, pues, ¿no?, en el caso de la dureza, ¿no?, que tiene el suelo, ¿no? En todo caso, la compactación que este tiene, ¿no? A mayor confinamiento, ¿no?, esto nos permite tener, pues, mayor estabilidad, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, establecerlo, ¿no? Entonces, ese sería, eh, de acuerdo a las consultas, ¿no? La siguiente, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, las señalizaciones, ¿desde qué profundidad de zanja se coloca? Perdón, se pone el micro. Como es un sistema de protección, no ahí no se establece, ¿no?, a partir de cuánto yo coloco una señalización, ¿no? La señalización se coloca desde el momento que uno va a hacer una intervención, ¿no? En todo tipo de intervención, ¿no? Entonces se tiene que colocar antes de iniciar, ¿no?, estas actividades, ¿no? Se tiene que ya colocar las señalizaciones, ¿no? Lo que va a ir cambiando son los tipos de señalizaciones, ¿no? Una cosa es excavación, ¿no? Cuidado, excavación, ¿no? Y otra cosa es peligro, excavación profunda, ¿no? ¿No? En todo caso así, ¿no? Y pueden ir, como le digo, estas señalizaciones acompañadas con otras más de acuerdo a los tipos de riesgo, ¿no? Entonces, no sé si van a utilizar explosivos, si van a utilizar trabajo en caliente, si van a trabajar, si hay trabajos eléctricos, ¿no? Entonces, a veces se conjugan mucho. Entonces, todas esas señalizaciones tienen que ir en estos lugares, ¿no? No todas necesariamente tienen que ir juntas, tienen que ir siempre con una separación también, ¿no? Bueno, eso respecto a la pregunta.
Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿qué se puede hacer cuando el empleador no ayuda a implementar el sistema de seguridad ante trabajo de zanjas? Bueno, lo que nosotros, lo que nos corresponde a nosotros siempre es, en principio, dejar pues ¿no? notificado, ¿no? De que en realidad no existen las condiciones, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? No firmar los permisos, ¿no? Entonces, si no firmo los permisos, ¿no? Entonces ya en este caso el ingeniero a cargo, ¿no? O en todo caso el gerente general a cargo o el administrador a cargo puede tomar sus decisiones. A veces, ¿no? A veces creen que nosotros, cuando hacemos la supervisión en seguridad y salud en el trabajo, somos quienes paralizamos las obras, quienes detenemos los trabajos, ¿no? No es así, ¿no? Sino por el contrario, esto ocurre por la falta de cultura de seguridad de los tomadores de decisión, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? ¿No? En un facilismo, dicen, ¿no? Despido al ingeniero, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que hacernos problemas frente a esa situación. ¿Por qué? Porque si ocurriera una muerte en ese lugar de trabajo, ustedes o todos los que hacemos supervisión de este tipo, ¿no? Corremos el riesgo que luego entremos a un proceso, ¿no? Que no solamente es civil, sino también es penal, ¿no? Entonces, tenemos que resguardar nuestra seguridad, nuestra también, ¿no? Porque muchos ingenieros, ¿no? Bajo estas condiciones, finalmente, hoy en día purgan cárcel, ¿no? Entonces, y también lo otro es que nosotros no podemos permitir, ¿no? Que se trabaje bajo esas condiciones porque sobre nuestras manos, ¿no? O sobre nuestras actividades, nuestras irresponsabilidades, podemos también ser ocasionantes, ¿no? De que hayan pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es trabajar de manera dura, permanente, desde el inicio, ¿no? Con todos los tomadores de decisiones, ¿no? Sea en la parte operativa o ya sea en la parte logística, ¿no? Para tomar en consideración sobre estos trabajos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, las recomendaciones, ¿no? Entonces, sobre esa base, muchas veces me he permitido, ¿no? Por ejemplo, bajo mi experiencia, ¿no? Cambiar, ¿no? Digamos, esas formas de pensar, de ver, ¿no? Y a veces de tomar sus decisiones, ¿no? Para que se establezcan esos sistemas, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación que se le da a todos los ingenieros, ¿no? Que trabajen en supervisión de trabajo de alto riesgo, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, ingeniero Morán, la siguiente consulta es, ok, le pide mencionar las normas que aplican para este tipo de trabajo de alto riesgo. Perfecto. Bueno, en el transcurso del curso les mencioné, ¿no? Bueno, en principio, la ley 29183, ¿no? Ahora también tenemos, pues, ¿no? El Reglamento Nacional de Construcción, ¿no? Tenemos los reglamentos, ¿no? De acuerdo a cada sector, ¿no? Que establece también, ¿no? Para en este caso de zanjas y excavaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la G055, ¿no? Tenemos el reglamento, ¿no? de construcción, ¿no? Perdón, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para la actividad de construcción, ¿no? Entonces, estas normas, ¿no? Nacionales, ¿no? Que nos permiten, ¿no? Realizar, digamos, dentro de esta aplicabilidad, ¿no? Ahora, también existen las normas internacionales, ¿no? Ahí podemos tomar pues algunas, ¿no? La de Norteamérica, la de España, ¿no? La de Europa, ¿no? ¿no? Entonces hay normas específicas, ¿no? Que nosotros también podemos aplicar, ¿no? Entonces, y todo eso se va a aplicar también la norma, ojo, de acuerdo a lo que también hace un momento decían, ¿no? Hasta dónde el empleador o el gerente o el administrador de obra permiten, ¿no? De que se trabaje con seguridad, ¿no? Nosotros recomendamos, ojo, nosotros recomendamos, nos sugerimos, ¿no?
pero ellos hasta dónde permiten, ¿no? Entonces, cuando hay pues un alto compromiso, ¿no?, con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O en todo caso, alto compromiso con el personal operativo, entonces se aplica pues, ¿no?, las distintas normas, ¿no? Recuerden que también eso va acompañado, por ejemplo, si yo tengo una empresa que está certificado con ISO, entonces esta empresa sí tiene que asumir esas normativas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Si tienen alguna consulta, por favor levantar la manito o escribirlo en el chat para que podamos resolver sus dudas. Ok, perfecto. Entonces, participantes, agradecemos mucho por su preferencia. Vemos que ya no hay más consultas. Vamos a terminar con esta última pregunta. Es, para las zanjas con tierra tipo ¿a partir de qué profundidad se puede intibar? En este caso, ¿no? Para hacer los entibados, ¿no? Es importante, ¿no? Más o menos siempre considerar, ¿no? En este caso se plantea, ¿no?, una casuística, ¿no?, que sea de tipo A, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no?, ese entibado se puede desarrollar, pues, a partir de los 2, 3 metros, ¿no? Pero ojo, también es importante considerar ahí cuánto tiempo lo voy a tener aperturado esta zanja, ¿no? Entonces, eso también va a ser muy importante. ¿Por qué? No sabemos qué va a ocurrir durante la noche y el día siguiente, ¿no? Las condiciones van a cambiar por efectos climáticos o por efectos, ¿no?, antropogénicos, ¿no? Entonces, ahí es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? A veces no hay una respuesta totalitaria, ¿no? Porque, como le digo, las condiciones siempre son cambiantes y en riesgos tenemos que ponernos siempre en la situación más adversa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi mayor recomendación, sugerencia para este tipo de preguntas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Vamos a cerrar con esta última consulta. Es, en la calicata de 1M por 1M y 3M de profundidad, ¿qué medidas de control debería aplicar? Eh, bueno, estamos hablando de 1 metro, ¿no?, por 3 de profundidad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando que va a existir dos tipos de alto riesgo, ¿no? Uno que es por excavación, pero también vamos a tener que ese es un espacio confinado, ¿no? Vamos a tener sobre esta base, ¿no?, que establecer o ver, ¿no?, cómo se está comportando el terreno, ¿no? Puede ser que a manera que yo voy excavando más, me encuentro con una napa freática, ¿no? Si me encuentro con una napa freática, necesariamente tengo que entibarlo, ¿no? Necesariamente, ¿no? O sea, desde la parte alta, porque al entrar la parte inferior, esto puede ir socavándose, ¿no? Al socavarse, puede perder estabilidad, ¿no?, el terreno, ¿no? Entonces, eso sería lo recomendable, ¿no? El ingreso solamente, pues obviamente por las características, por el ancho, ¿no?, del terreno, solamente una persona podría ingresar, ¿no? Entonces, esa sería la consideración, obviamente con su respectivo arnés, ¿no?, también, ¿no? Entonces, su línea de vida, todo, ¿no? Entonces, eso, la recomendación para este tipo de casos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Ok, vamos a cerrar con la última pregunta. A ver, participantes. Le pide explicar la implementación de la excavación en la partida de valoraciones. Bueno, este es un tema de que no corresponde a este curso, pero bueno, he tenido la oportunidad también de participar en supervisión de obra, ¿no? No hablo de supervisión de la ejecución, ¿no?, sino como supervisor de obra. Entonces ahí, definitivamente, cuando se ven este tema de valorizaciones, ¿no?, tienen que considerarse, ¿no?, al inicio de actividades, ¿no?, hay una revisión de expedientes. Si tú sabes que vas a hacer ese aspecto, recuerden que las excavaciones
no va a entrar de manera general como un ítem, ¿no? Sino esto va a entrar en distintas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En obras de saneamiento, ¿no? Pero, claro, el saneamiento, ahí viene el proceso de movimiento de tierras, ¿no? O también, pues, en algunos casos, ¿no? Colocan propiamente, ¿no? El proceso, ¿no? Realizar una excavación, ¿no? Entonces, y ahí encuentran, ¿no? Pero ahí el problema más que dónde va, el problema a veces digamos, cuánto de movimiento de tierra haces, ¿no? Algunos, porque de acuerdo, cuando es rocoso, cobran más, cuando es suelo, ¿no? Digamos, limoso, se cobra menos, cuando es suelo arenoso también, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, creo que siempre se entrampan, ¿no? Los procesos de valorización, ¿no? Entonces, eso, bueno, es por experiencia, que es lo que le puedo mencionar, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Los invitamos a que le den like a nuestra página, a nuestra fanpage de Grupo Educativo Capacítate Perú, y también los invitamos a un próximo curso que tenemos en relación